Hola amigos, somos Luis y Kristen Román. Bienvenidos a tu programa Éxito en la Familia. Síguenos en Facebook o en nuestra página éxitoenlafamilia.com. Hola amigos de Éxito en la Familia, ya estamos aquí nuevamente, jueves. Qué bonito que el jueves. ¿Sabes qué, amor? Estoy bien impactado porque ayer fue el miércoles y mañana es viernes. Wow. Sí, Tú sí fuiste a la escuela. Yo sí fui a la escuela y aprendí Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Eso me lo enseñaron desde México. No sé si se acuerdan los que me escuchan de pollito, chicken, gallina, hen, lápiz, pencil, pluma, pen, ventana, window, puerta, door, techo, ceiling y piso, floor. Así, esa me la aprendí en la escuela. Y, oye, amor, ¿tú le enseñabas a nuestros hijos? ¿Les enseñaste a leer, a cantar, a leer, a escribir, a sumar? Y usabas muchas canciones, ¿te acuerdas? Sí, muchísimo, sí. Hablando de la educación y todo eso, pues tuve yo digo que es un honor, la verdad, de poder haber pasado esos años con mis hijos, educándolos también en su educación básica, ¿no? De lo que es la educación de matemáticas y ciencia y historia. Yo hice el homeschooling, ¿sí? De educar en casa y fue increíble, pero sí teníamos que pensar en muchas maneras de hacerlo muy creativamente porque cada niño tiene su manera de aprendizaje, ¿no? No todos aprenden igual. Y de hecho, hablando de escuelas, las escuelas están hechas para el tipo de aprendizaje que se acomoda mejor para las niñas que los niños. Entonces, tener todos en su escritorio sentado tantas horas escuchando una sola persona hablando y tener ya sus cuadernitos y todo es a través de escuchar y escribir, leer, escribir. Eso se acomoda a las niñas en general. Hay excepciones mejor que los niños, como está su cerebro, así, how it's wired. ¿Cómo se dice eso? Sí, cómo están hechos. Exacto. Entonces, está comprobado que la mayoría de los niños aprenden mejor en movimiento. Entonces, eso de la hiperactividad, así de ADD y todo eso de ser hiperactivos, no dudo que hay casos. Sí hay casos cuando en realidad es un problema médico, pero son pocos. La mayoría son niños inquietos que les cuesta trabajo estar en ese ambiente. Y es bueno que aprenden dominio propio, sí es bueno, pero sigue siendo un reto para muchos niños, en especial los varones. Entonces yo estudié todo eso porque tengo 3 varones y dije, ok, si tengo yo el privilegio de dar la educación a mis hijos, aunque es un sacrificio y difícil, pero es un privilegio, lo quiero hacer bien para como ellos aprenden. Entonces sí, tenemos que hacer cosas muy creativas con ellos, de cantar y bailar y salir a correr y recitar así matemáticas y todo eso en movimiento. Pero ¿cómo podría hacerlo, amor, alguien? O sea, que trabaja todo el día, que viene cansado, bueno, ¿cómo podrías hacer tú eso? Como tú dices, mi experiencia fue mi experiencia. Entonces aquí en el programa obviamente no estamos diciendo que ser maestro o maestra de tu hijo significa que tienes que dejar tu trabajo y dedicarse a dar la educación total a tus hijos. Algunos papás van a poder tener la oportunidad de hacerlo y para nosotros fue una excelente experiencia de tener homeschooling. Y aquí en este país hay muchísimo apoyo, hay muchas organizaciones que pueden darte más información cuando en realidad tú puedes tener ese gozo de poder conocer la mente de tu hijo y combinar la educación académica con la educación espiritual y todo eso, que así lo hacemos. Pero para muchas personas eso no va a ser una posibilidad, ¿no? Pero aún así, tú puedes tomar tu responsabilidad y tu puesto como educador de tu hijo y delegarlo a otra persona, pero tú también supervisando. Ajá, supervisando. Eso sí fue fácil traducir. Sí. Eso sí sabía. Se me fue por un instante, pero sí sabía. Supervisando
esa educación. Entonces, no es abdicar tu responsabilidad y decir, ay, que las mando a la escuela y ya que ellos se encargan y ni preguntas ni una vez qué aprendiste hoy, hijo. No, tú tienes que tomar tu responsabilidad, decir, ok, ahorita yo estoy delegando a la escuela pública la educación de mi hijo, pero yo voy a estar pendiente de lo que está aprendiendo y voy a checar, voy a estar ahí participando, voy a hacer como que mi papel de apoyar a su maestra o su maestro. Voy a animar a mi hijo a hacer sus tareas, voy a sentarme con él cuando tengo que hacer esa prioridad. Tengo que, como tú dices, tal vez cambiar algo de mis horarios para poder estar ahí y checar cómo te fue con tus tareas, así, y ver qué le están enseñando y si él está haciendo lo que tiene que hacer. Y algo importante, amor, que yo creo que cuesta mucho trabajo, principalmente aquí en Estados Unidos, por la forma en cómo mucha gente llegó a este país, es que no sabe el idioma. Sí. O sea, quiero hablar de los retos reales. Sí, es porque cierto, mucha gente que nos está escuchando el día de hoy, que nos está escuchando aquí en Estados Unidos, está pasando por esos problemas. Que ni siquiera sabe el idioma, pues es obvio, ¿verdad? Si viviste toda tu vida en otro país de habla hispana y de repente llegas a ese país a trabajar, un reto que se encuentran los padres muy grande y que se sienten mal los papás porque no saben el idioma y muchas veces ni siquiera tuvimos o tuvieron la oportunidad de llegar a ciertos grados escolares y entonces pues hay gente que no terminó la primaria y que vino a este país a trabajar duro y que ha hecho un gran esfuerzo y ha salido adelante, pero que no sabe cosas de matemáticas o de lectura o de ortografía o etcétera, y menos en inglés. Entonces, y no lo digo para hacer sentir mal a nadie, lo digo porque es una realidad. Y entonces a veces los niños, cuando no tienen la educación moral, engañan a los padres. Sí. Y entonces, ¿ya hiciste la tarea? Sí, ya la hice. Sí, y pues el papá ve el cuaderno, pues todo en inglés, mi no entender, ¿verdad? Y entonces pues te dices, pues está bien, y luego ¿qué pasa? Que llega el fin del semestre o el fin del mes y el maestro quiere hablar con el papá porque el niño no ha hecho la tarea. Y pues ¿cómo sabes si no entiendes? Entonces todavía es un reto mayor. Y algo que han hecho las escuelas, muchas escuelas lo han hecho, no sé si todas, pero es que tienen esos programas para enseñar a los papás cómo poder monitorear y trabajar juntamente con los maestros, con sus hijos. Pero lamentablemente muchos de esos programas los papás no llegan porque están trabajando. Sí. Entonces tienes que poner ahí está un alto. la clave, porque tal vez como tienes alguno de esos retos y son reales y difíciles, pero no hay nada imposible. Eso es lo que hay que tomar, esa conciencia, esa decisión de decir, aunque tengo más retos que tal vez otros papás que hablan el idioma o tienen más tiempo, voy a acomodar mi vida para que yo pueda quedarme con mi puesto y mi responsabilidad como educador de mi hijo. Entonces, como tú dices, hay esos cursos o esas juntas donde se puede comunicar maestros y papás y todo eso, la escuela con los papás, y tal vez vas a tener que cancelar algo o pedir el día o hacer lo imposible o esos sacrificios que son necesarios para poder estar ahí, hablar con sus maestros, hablar, que sepan tu situación en casa, que sepan tu corazón, ¿no? Que sepan tu corazón sobre todo. Que ven en ti un papá o una mamá dispuesta, ¿no? De estar ahí, pendiente de tu hijo. Y eso hoy es importante. Hoy en día, bueno, no en todos los Estados Unidos, pero en muchas escuelas, y principalmente aquí en Texas, hay mucha traducción al español. O sea, hay muchos maestros que son bilingües y gente que tiene programa en las escuelas para poder ayudar a los padres a que les ayuden a educar a los niños. Sí. Porque al final del día, hablando de la responsabilidad, es nuestra responsabilidad como papás poder guiar a nuestros hijos en los caminos correctos. El maestro, a pesar de su gran labor, o sea, si uno no puede con un niño, un maestro le avientan 20, 30 niños ahí, no, pues menos. Y ellos hacen lo que pueden, pero tenemos que nosotros como padres decir, no puede ser que la vida de mi hijo, de mi hija, está en las manos de un maestro que tiene otros 20 niños, 30 niños, que está educando y que su principal objetivo es formarlo académicamente.
Sí, y nosotros no pretendemos de tener todas las respuestas aquí para nada. ¿Qué No padres- pretendemos, ajá. ¿Qué Sí, dije no, yo? no pretendemos, sí. Ajá, de tener todo eso, la verdad. Pero ahorita pensé, ¿qué parecería tener una maestra aquí practicando? Pero están trabajando. Sí. Sí. Todas nuestras Como, queridas ya. amigas maestras o maestros, les mandamos un Ya fuerte saludo. entraron a esa hora. Ya están ahí trabajando. Así como preparando sus clases y entrando en la escuela y todo eso. Nuestra labor aquí, nuestro corazón aquí es que ustedes tengan conciencia, nada más, de que bíblicamente lo que Dios nos ha dado es la responsabilidad de ser educadores de nuestros hijos. ¿Lo podemos delegar? Sí, pero si lo vamos a delegar, hay que hacerlo con responsabilidad y con supervisión. Y Dios va a tener que darnos esas respuestas de cómo le hago. Pero de tener esa conciencia es súper importante. Y no nada más entregar tu hijo como que ahí va, no, y confiar demasiado. Aquí te lo dejo, luego lo recojo. Ajá. Sí, pues no. Y también no hacer un ídolo el sistema educativo. ¡Tilín, tilín, tilín! Ay, amor, ya me duele hasta la garganta del tilín, tilín. No. No, pero es no hacer un ídolo. ¿Por qué dirías eso? ¿Cómo puede ser un padre un ídolo de la educación? Lo hemos visto así como en varias familias que la escuela es todo. Todo. Como que luego van como que se dice, al extremo. Que vemos los extremos que, pues que no me importa y que ellos van a ser como que entregarlos y ya no piensas otra vez en eso, ¿no? Y no tomes responsabilidad. Y luego el otro lado, que la escuela se convierte en el centro de su casa, ¿no? Que van corriendo de acá y ya tiene otra cosa y tiene otro deporte y tiene otra cosa que me pidieron y que voy y que ya no puedo ir a la iglesia y que tiene muchas tareas, entonces no pueden venir y que el domingo tiene un proyecto, lo van a entregar, entonces no pueden ir a la iglesia, como que, o cualquier otro faceta de la vida, no digo nada más la iglesia, pero empiezan a perder eventos importantes, empiezan a como que la vida se va, como se cae de un lado, como se queda fuera de balance, así por la escuela, y empieza a dominar toda la familia, todas las actividades, y tampoco, como que luego pierden la paz, la casa ya no tiene paz, por tanto, o tanta tarea que el pobre niño tiene que hacer, o tanta actividad que él tiene que hacer, que ya no hay otra cosa en casa, y es otro extremo. Así es. Y muy interesante. Vamos a hacer una pausa, no te vayas, estás aquí en Éxito en la Familia. Amigos, ya estamos aquí de regreso y bueno, estamos entrando en la parte práctica porque ¿cómo podemos ser maestros de nuestros hijos? El título de esta serie se llama Seamos maestros de nuestros hijos. Y yo creo que hay varias partes. Una es ser la parte... tú estás enseñando a tus hijos algo. Aunque no estés pensando en que les estás enseñando algo, les estás enseñando algo. Responsabilidad o irresponsabilidad. Le estás enseñando a ser una persona de bien o ser una persona de mal. Le estás enseñando a ser responsable o le estás enseñando a ser flojo. Tú le estás enseñando algo a tus hijos todos los días con tus acciones. Esa es la parte natural de enseñanza. No lo puedes evitar. De hecho, los niños hablan como los papás, se comportan como los papás, comen como los papás. O sea, desde cómo come un niño en la mesa representa cómo comen los papás. Entonces tú tienes que observar cómo come tu hijo, así es como tú comes. Dices, ay, hermano, no, cuidado. Bueno, lo que pasa es que a lo mejor está chiquito y come con las manos, ¿verdad? Pero como come, así es como así como comes tú, va a comer. Si tú comes con la boca abierta, tu hijo va a comer con la boca abierta. Si dejas un tiradero ahí, así lo va a dejar tu hijo. Entonces, esas cosas tenemos que cuidar. Esas son la educación cívica. Que es nuestro diario vivir, cómo vivimos. Eso es lo que quiere decir la educación cívica. Entonces está la educación física, está la educación moral, que tiene que ver con los valores que tenemos en nuestra vida. Está la educación espiritual, que es la que aprendemos de parte de Dios en el sentido de cómo podemos relacionar con Dios. Fíjate algo interesante, la parte moral, que nos la enseña Dios también, pero tiene que ver con cómo vivir unos con otros. Y la parte espiritual tiene que ver con cómo vivir con Dios. Sí. O sea, en nuestra relación con Dios. Y luego está la parte académica, la educación académica. Entonces, si te das cuenta, hay varios tipos de educación y por eso tenemos ayuda en algunas de ellas. La cívica,
Bueno, la aprendes tú a través de tu día a día y la aprendes también de parte del gobierno donde tú vives, cómo son las leyes de ese país y para que tú puedas ser parte de la sociedad. Luego, la parte moral, lo que ya hemos hablado, que tiene que ver con hacer el bien, lo que dice la palabra de Dios y también lo que dice, porque hay mucha moral también en el diario vivir de la gente. Por ejemplo, en una empresa hay moral, a no ser tranza, a llegar temprano, a respetar a tu compañero de trabajo. O sea, eso es parte moral también. Ujú. ¿Sí? La parte espiritual, que la iglesia juega una función muy importante de aprender, pero todas están como intercomunicadas, como intercaladas. Una no está fuera de la otra. Ujú, ¿Sí? sí, Porque cierto. la educación cívica la tienes que traer a la iglesia también. ¿Sí? O sea, no te vas a sentar en la banca de la iglesia con los pies arriba de la banca de enfrente. O sea, le tienes que enseñar a tus hijos a no Sí, estar brincando claro. en la plataforma de la iglesia y tocando los instrumentos, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque no es cívico, no estás respetando a los demás. Ujú. Y entiendo que a veces la parte académica es donde más ayuda necesitamos porque no estamos dedicados a eso. Ujú. Estamos dedicados a otra cosa y pues no sabemos esas cosas. No sabemos cómo enseñar a nuestros hijos a leer, a escribir, todo eso. Está bien, para eso, ¿cómo se llama? Estamos ahí en la parte física. Ujú. En la parte académica necesitamos Ujú, ayuda. ujú. Pero tenemos que empezar a caminar con nuestros hijos en todas esas áreas y hacernos la mentalidad de decir, como decía Deuteronomio 6, voy a aprovechar cada momento que tenga para hablarle de las cosas que Dios quiere que le hable a mis hijos. Porque si no, entonces va a ser un hijo que va a ser influenciado fácilmente por las olas de la sociedad y las corrientes políticas, las corrientes de diferentes corrientes religiosas, o sea, no va a Ujú, tener ujú. un compás claro. Él tiene que tener, que cuando salga de tu casa, tu hijo pueda tener tales valores que pueda ser un hombre y una mujer de bien. Ujú. Luego vemos a la gente haciendo cosas, destrozos en la calle, golpeando personas, tirando esto, rompiendo aquello, pensando que está siendo parte de un movimiento, ¿no? Positivo. Ujú, ujú, No, que tiene de positivo. ujú. O sea, sería triste ver a tu hijo o tu hija haciendo esas cosas Sí. cuando tú no lo hiciste. O la pregunta es si tú lo hiciste. Porque a lo mejor tú lo estás haciendo de otra manera. Y entonces no tienes la conciencia de poderle decir a tus hijos, Ujú. eso no está bien. Entonces no le dejemos, quiero entrar mañana en el tema de cómo depender de Dios, Ujú. porque creo que eso es lo que dijimos el día de ayer, que depender de Dios es muy importante. Pero no dejemos la educación de nuestros hijos en la mano de los demás. Voy a leer una escritura Por que favor, tú hermana mencionaste Kristen. algunos muy buenos así anteriormente, pero hay otro, no ¿mencionaste 6? ¿Efesios 6? No. No. Ok, entonces vamos bien. Um, Primero hay una ordenanza para los niños diciendo en 6.1, Efesios, estoy en Efesios 6. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Sí, lo mencioné al principio. Ujú. Ok. Y luego el que sigue es, y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Del Señor. Entonces es un orden, por eso dije que una orden, oh my goodness. Anótalo en Lo voy a poner aquí que orden es una palabra femenina también. Bueno, el orden. Oh my God. Hay que guardar el orden, pero si vas a dar una orden... ya confundí a Cristina aquí con todo Déjame esto. decirles algo acerca del español. Es una pesadilla aprender, ¿no? Así, todos se quejan del inglés porque pronunciar el inglés es difícil, pero la gramática es facilísima. Así, Sí, muy fácil. yo me la aprendí rapidísimo. La gramática es sencilla en inglés. Y en ¿Qué dijo? español, pronunciar es fácil, pero la gramática es terrible. Es muy difícil, sí. Es muy complicada. Entonces, La orden. la orden, ¿no? Así, entonces ya está. A la orden, mi capitán. Ese es otro tipo de orden. Ok, tenemos una orden
de Dios, ¿no? Así es, ¿Lo dije bien? Un orden de Dios. No. A ver, ¿qué querías decir? Vamos a hablar de las bases mejor. De ya las que bases, aprendí bases. No, pero a ver, di la frase completa. No, voy a cambiar la palabra. Tenemos una instrucción del Señor. Ya no es un orden, una orden. Perdón, hasta me hiciste toser. Pero es cierto, amor. Síguele. Que nosotros somos los responsables de la disciplina y la instrucción de nuestros hijos. Así dice, no nada más en el Antiguo Testamento, también dice en el Nuevo Testamento, en Efesios. Y yo busqué esas palabras para ver como que la raíz de las palabras en el griego, para entender qué bárbara, qué amor. tienen que ver como que la disciplina y la instrucción, así como dice eso. Y la disciplina viene de la palabra pidea y tiene que ver con educación. Así. Entonces es una disciplina que tiene que ver con educación. No es así disciplinar como pensamos de castigar o algo así. Educación a través de corrección. Entonces sí es corregir tu hijo, pero a través de la educación. Entonces vamos educándolo con corrección, dándole el camino. Y el otro, la instrucción viene de nuthesea y tiene que ver con llamar la atención o dar una advertencia. Entonces, eso también es nuestra labor como papás, que la instrucción sea de poder decir, no, hijo, no es por ahí, es por aquí, ¿no? Es parte de nuestra instrucción. Entonces, no estamos hablando que siempre tiene que ser a nivel como académico, pero tenemos que también instruir al niño, así lo que tú decías, en esas diferentes áreas del cívico, el moral, todo eso. Espiritual, y es intelectual. Una orden del Señor. Eso, muy bien. Bravo, Cristina, bravo, muy bien. Nuestra responsabilidad. Sí, así es. Bueno, pues amigos, vamos a terminar el programa de hoy, pero mañana vamos a llegar con la conclusión. Y la conclusión es lo que habíamos estado hablando el día de ayer, que lo más importante que le puedes enseñar a tus hijos es a depender de Dios. Porque en una situación difícil, el único que te puede ayudar es Dios. Y si no saben dónde encontrarlo, van a vivir una vida en desesperanza y con desilusión. Y eso es lo que no queremos para nuestros hijos. Así que no te pierdas la conclusión mañana aquí, en esta misma hora, en esta misma estación. Este fue tu programa Éxito en la Familia, conducido por Luis y Kristen Román. Esperamos verte nuevamente aquí en tu estación favorita a la misma hora de lunes a viernes. Si quieres comunicarte con nosotros, por favor visita nuestra página www.exitoenlafamilia.com. Recuerda, tu familia puede tener éxito.